Y punto número 6, adopción de estándares básicos. Por ejemplo, librería de familias, documentos, tener procesos estratégicos a nuestro favor para ahorrar y optimizar los tiempos de nuestros proyectos. Y cuando hablamos de crear plantillas, no estamos hablando solamente de esa licencia o de esa herramienta tecnológica. Estructurar la información, por ejemplo, en carpeta. Esto ya es tener una plantilla en cuanto a la organización de la información de los modelos. Así trabajamos nosotros, creando un sistema de carpetas estructurado, y entonces después cuando intercambiamos información con otros clientes, nosotros le decimos, trabajamos de esta manera, ya lo tenemos documentado. En la carpeta tal vas a encontrar tal información con respecto al proyecto. Y también, por supuesto, dentro de la propia herramienta, ya tener precreado los elementos de modelado, los tipos de vista, eso lleva un tiempo, pero eso nos va a permitir que, como veíamos después en la cuantificación de materiales, los materiales ya están asignados y ya los podemos identificar de acuerdo a la información que nosotros necesitamos, ¿sí? No la que manda el software. Porque la creencia errónea es que BIM es esto, es la representación digital. Sin embargo, BIM es todo esto, es la gestión de datos en carpetas, es la cuantificación de materiales, es la documentación ejecutiva, también ese análisis, y es cómo queremos visualizar y analizar todo ese modelo. Pero también es posible trabajar con BIM con herramientas gratuitas como Drive, como Dropbox, como Slack, como Trello, como veíamos. Y trabajar de forma eficiente con BIM tiene que ver con crear todos estos documentos de comunicación, de colaboración, crear todos estos protocolos, todos estos procesos de trabajo y estos manuales. Porque para poder llegar a crear entonces estos planos, esta detección de interferencias, este modelo 3D, estos presupuestos, precisamos sí o sí tener toda esta documentación precreada para lograr volcar esa información de la forma que necesitamos. Esto es lo que no se ve y de los que pocos hablan, ¿no? 7, conocer los aspectos normativos. ¿Por qué conocer los aspectos normativos? Porque si voy a colaborar con otra empresa, ¿sí? Otra empresa más grande, quizás nosotros, por ejemplo, como estudio arquitectura, colaboramos como consultores con empresas constructoras que se van a presentar a un llamado y muchas veces nos piden el desarrollo del proyecto en BIM o determinada documentación para presentarse a ese llamado, el plan de ejecución BIM de oferta o el plan de ejecución BIM de adjudicación. Entonces es necesario conocer todos los aspectos normativos, no en profundidad, simplemente conocerlos, ¿sí? Y saber de qué estamos hablando cuando ese cliente nos pide, entonces, que le creemos un modelo BIM, ¿sí? Nosotros le vamos a estar entregando ese modelo, pero con un documento, que es el plan de ejecución BIM, que justamente lo que dice es cómo funciona ese modelo que le estamos entregando, cómo lo tiene que visualizar, cómo lo tiene que analizar, cómo ese modelo se puede romper si no se usa de la forma correcta, qué herramientas, con qué herramientas se creó ese modelo y cuáles son las herramientas más adecuadas para verlo, ¿sí? Todo ese proceso se desarrolla en este plan de ejecución BIM. Entonces es necesario conocer los aspectos normativos para entonces poder ser competitivos y ser clientes para otras empresas más grandes, por ejemplo, ¿no? O para presentarnos mismo a un llamado sabiendo ese pliego qué es lo que nos pide, qué requerimientos tiene y cómo nosotros podemos responder a eso. La norma lo que muestra es que el A es el cliente, pero el B son los adjudicatarios principales, el que va a ser contratado para este cliente, para ese llamado, ¿sí? Y a su vez va a tener una serie de equipos de trabajo, arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica, que van a tener que coordinarse entre sí la información. Y quizás nosotros somos un C o somos un B como empresa y necesitamos sí o sí tener todo este conocimiento normativo para saber cómo intercambiar la información, cómo ser competitivos, cómo presentarnos a un llamado, qué documentación tenemos que crear y qué documentación tenemos que entender. Y los pliegos muchas veces vienen de esta manera. Niveles de información que se resumen según la escala, el nivel de complejidad. Entonces también es necesario conocer los estándares públicos de acuerdo a cada país, por ejemplo, para saber cómo responder a ese pliego, a ese llamado.